Hay un hombre al que la Iglesia Católica llama santo. Un hombre al que millones rezan. Un hombre cuya estatua está en catedrales de todo el mundo. Y ese hombre ordenó degollar a miles de personas por no creer lo correcto. No es una leyenda negra, no es propaganda anticlerical. Está documentado, está canonizado y sigue siendo santo hoy. Esto es lo que nadie te contó sobre los santos de la Iglesia Católica. Desde pequeños, nos enseñaron que los santos eran personas buenas, personas que sufrieron, que amaron, que dieron su vida por otros, y muchos lo fueron. Pero la historia de la Iglesia tiene más de 2000 años, y en esos 2000 años hubo canonizaciones que hoy resultarían difíciles de explicar. Guerreros que mataron en nombre de Dios, inquisidores que torturaron en nombre de la fe, figuras que la historia secular condena y la Iglesia venera. Hoy vamos a hablar de 5 de ellos. 5 santos reales, oficiales, con nombre y fecha en el calendario litúrgico. Y cuando termines de ver este video, te vas a preguntar cómo es posible que nadie te haya contado esto antes. Empezamos. El año es 1209. En el sur de Francia, una región llamada Languedoc, existe una comunidad cristiana diferente. Los llaman cátaros. No creen en la violencia, no acumulan riqueza, viven de forma austera, casi monástica. Pero tienen un problema. No reconocen la autoridad del Papa. Y eso, en el siglo XIII, era algo imperdonable. El Papa Inocencio III lanza lo que se conoce como la Cruzada Albigense. Una guerra no contra musulmanes, no contra infieles lejanos, sino contra otros cristianos en plena Europa. Las cifras varían según los historiadores, pero se habla de entre 200.000 y 1.000.000 de muertos en 20 años de campaña. Ciudades enteras arrasadas. Hay una frase que se atribuye al legado papal Arnaldo Amaury antes de la masacre de Béziers, donde murieron entre 7.000 y 20.000 personas en un solo día. Le preguntaron cómo distinguir a los herejes de los buenos católicos. Se dice que respondió: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. Aquí es donde entra Domingo de Guzmán. Domingo no fue el líder militar de esa cruzada, eso hay que dejarlo claro. Pero sí estuvo presente, sí acompañó la campaña, sí participó en debates y conversiones forzadas. Y lo más relevante, fundó la Orden de los Predicadores, los dominicos, que décadas después se convirtieron en el brazo intelectual y organizativo de la Inquisición medieval. La Inquisición que torturaba, la Inquisición que quemaba, la Inquisición que perseguía el pensamiento diferente durante siglos. Domingo de Guzmán fue canonizado en 1234, apenas 6 años después de su muerte. Su fiesta se celebra el 4 de agosto. Es el patrón de los astrónomos, de los científicos y de varios países latinoamericanos. Y la orden que fundó dirigió uno de los sistemas de persecución religiosa más sostenidos de la historia occidental. Eso no aparece en las estampas. Pero aún hay más. Santo número 2. Bernardo de Claraval, el santo que predicó guerras. Bernardo de Claraval es considerado uno de los santos más influyentes del siglo XII. Doctor de la Iglesia, reformador monástico, hombre de profunda espiritualidad. Sus escritos sobre el amor a Dios todavía se estudian en seminarios de todo el mundo. Y también fue el principal arquitecto propagandístico de la Segunda Cruzada. Bernardo no tomó la espada. Algo mucho más poderoso. Tomó la palabra. Recorrió Europa predicando. Convenció a reyes y nobles. Movilizó ejércitos enteros con su elocuencia. Su argumento era simple y aterrador. Matar a un infiel no es homicidio.
ismalicidio, eliminaba el mal. En sus propias palabras, registradas en el texto de Laude Novae Militia, justificaba la muerte en combate religioso como un acto de piedad, no de violencia. La Segunda Cruzada, en parte gracias a su predicación, terminó en un desastre militar y en masacres de comunidades judías en el Rin, pogromos, matanzas de civiles inocentes que nada tenían que ver con Tierra Santa. Bernardo los condenó verbalmente, pero el fuego que él había encendido ya estaba fuera de control. Fue canonizado en 1174, declarado doctor de la Iglesia en 1830. Su estatua preside monasterios en los 5 continentes. Y su teología de la Guerra Santa influyó durante siglos en cómo Occidente justificó la violencia religiosa. Pero si crees que estos dos son los casos más perturbadores, espera al siguiente. Santo número 3. Pedro de Verona, el inquisidor canonizado en tiempo récord. Este es el caso que más debería hacernos pensar. Pedro de Verona nació en el siglo XIII en una familia cátara. Sí, su propia familia era de la misma comunidad que la Iglesia perseguía. Se convirtió al catolicismo romano. Entró a la orden dominica, la misma que fundó Domingo de Guzmán. Y se convirtió en inquisidor. No en un inquisidor cualquiera, en uno de los más activos y temidos del norte de Italia. Pedro interrogaba, Pedro denunciaba. Pedro entregaba a personas a un sistema que usaba la tortura como herramienta oficial de investigación. La Inquisición medieval, en ese periodo, podía confiscar bienes, separar familias, encarcelar de por vida y, en los casos considerados más graves, entregar al acusado al brazo secular para su ejecución. Pedro participó en ese sistema durante años. En 1252 fue asesinado por un hombre llamado Carimo de Bálsamo, posiblemente vinculado a familias que habían sufrido sus investigaciones. Murió en el camino entre Como y Milán. Según la tradición, con su último aliento escribió en el suelo, con su propia sangre, las primeras palabras del credo. Credo in Deum, creo en Dios. Fue canonizado por el Papa Inocencio IV en 1253. Menos de un año después de su muerte. Es el proceso de canonización más rápido de la historia de la Iglesia Católica. 3 siglos después, la Iglesia revisó muchos de sus procedimientos de la Inquisición medieval. Juan Pablo II pidió perdón histórico por ellos en el año 2000, pero Pedro de Verona sigue siendo santo. Su fiesta se celebra el 6 de abril. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Puede ser santo alguien que participó en un sistema que la propia Iglesia después reconoció como moralmente problemático? No tengo la respuesta, pero creo que vale la pena hacerse la pregunta, porque el siguiente caso la hace todavía más urgente. Santo número 4. Luis IX de Francia, el rey cruzado. Luis IX de Francia es el único rey de Francia canonizado. Se le llama San Luis. Su figura preside la ciudad de San Luis, en Missouri, Estados Unidos. Hay estatuas suyas en Buenos Aires, en París, en Roma. Fue un rey medieval profundamente religioso. Construyó hospitales, reformó la justicia de su tiempo, se preocupó por los pobres dentro de los estándares de su época y también lideró 2 cruzadas. Y también expulsó a los judíos de Francia. No una vez, varias veces. Y también ordenó la quema pública del Talmud en París. En 1242, 24 carretadas de manuscritos fueron quemadas en la Plaza de la Greve. Siglos de conocimiento, textos sagrados para millones de personas, destruidos. Luis los había mandado confiscar bajo cargos de blasfemia. Fue canonizado en 1297 por el Papa Bonifacio VIII. Y su caso es especialmente complejo, porque historiadores tanto laicos como católicos reconocen que juzgar a figuras medievales con estándares morales contemporáneos es problemático.
Eso es legítimo. Pero entonces aparece la pregunta inversa. Si no podemos juzgarlo por sus tiempos, ¿por qué lo canonizamos? ¿Por qué convertimos en modelo de virtud a alguien cuyas acciones más recordadas hoy serían consideradas persecución religiosa? Esa tensión no tiene una respuesta fácil. Y la Iglesia, para su crédito, en muchos casos no pretende que lo tenga. Pero el siguiente santo es diferente. El siguiente santo tiene una historia que la Iglesia activamente preferiría no recordar. Santo número 5. Josafat Kuncevich, el arzobispo que incendió comunidades. Josafat Kuncevich fue un arzobispo del siglo XVII en lo que hoy es Bielorrusia y Ucrania. Fue un hombre de fe sincera, eso nadie lo discute. Ayunaba, oraba, se entregó a su vocación con una intensidad que sus contemporáneos reconocían como extraordinaria. Y también llevó a cabo una campaña agresiva para forzar a las comunidades ortodoxas orientales a unirse a la Iglesia Católica. No mediante el diálogo, mediante la presión, la confiscación de iglesias, el uso de la autoridad civil para cerrar comunidades que no se sometían. En las regiones bajo su jurisdicción cerró iglesias ortodoxas, prohibió a sacerdotes no uniatas ejercer su ministerio, usó el aparato del Estado polaco-lituano para imponer la unión religiosa. Las comunidades resistieron, y en 1623, en la ciudad de Vitebsk, una multitud enfurecida lo mató. Lo que ocurrió después fue más oscuro aún. Sus seguidores, con apoyo de las autoridades, ejecutaron a decenas de personas vinculadas a la revuelta. Los cuerpos fueron arrojados al río Drina. Josafat fue canonizado en 1867 por el Papa Pío IX. Es el primer santo de la Iglesia Oriental Católica en ser canonizado. Y su canonización ocurrió en un momento de tensión política entre Rusia y el Vaticano. Varios historiadores han señalado que su elevación a los altares tenía tanto de declaración política como de reconocimiento espiritual. Es el caso más reciente de los 5, y quizás el que mejor ilustra algo que la historia de la Iglesia enseña, aunque no en los libros de texto del Catecismo, que la santidad, tal como la define una institución humana, nunca ha existido completamente separada del poder. Nada de lo que dijimos hoy es una invención. Todos estos hombres existieron. Todos están en el calendario litúrgico oficial. Todos tienen hagiografías, iglesias dedicadas, comunidades que los veneran. Y todos tienen historias que la catequesis estándar prefiere no contar. Esto no es un ataque a la fe. Hay millones de personas para quienes estos santos tienen un significado espiritual profundo y legítimo. Y hay dentro de la propia Iglesia Católica historiadores, teólogos y hasta cardenales que han señalado estas contradicciones durante décadas. Juan Pablo II pidió perdón, como dijimos, por los crímenes de la Inquisición. Benedicto XVI habló de la necesidad de una lectura honesta de la historia eclesiástica. Pero las estatuas siguen en pie. Los calendarios no han cambiado. Y eso nos deja con una pregunta que va más allá de la religión. ¿Puede una institución, cualquier institución, ser honesta sobre su propio pasado cuando ese pasado contradice su propia narrativa de bondad? No lo sé. Lo que sí sé es que la historia no desaparece porque no la contemos. Solo se vuelve más urgente. Si llegaste hasta aquí, te hago una pregunta directa. ¿Sabías algo de esto? ¿Algo de lo que contamos hoy te lo habían enseñado antes? Escríbelo en los comentarios. Porque esa conversación, esa incomodidad honesta, es exactamente el tipo de cosa que YouTube necesita más. Y si quieres seguir explorando la historia que no aparece en los libros de texto, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y dale like. Hasta la próxima.